Cuando yo vi que aquí se los comían y yo, no joda, yo me quedé, no. Y si estaban ricos. Es una delicia. Y aparte de eso, como acá hay otros estereotipos, por ejemplo, sobre la comida, la cultura, Eso te cómo iba a se decir, ve. Eso te iba a decir. Que comen todo con picante. Eso es otro tema. Bueno, eso sí es verdad. O sea, casi es verdad. Bueno, hay... Sí, pero no. ¿Por qué? Porque realmente es opcional. La mayor parte del tiempo es opcional. Tú le pones de tu salsita picante si tú quieres. ¿Sabes lo chido que un taquito con una salsita chida, su limoncito y su sal? No, mami, es una delicia. Ahora, al principio me enchilaba bien, cabrón, bro. No, ¿Allá comen picante? no, nada. Cero. Cero picante, cero tortilla. Y también cero pan. Tú sabes que aquí uno pide su comidita y tiene su bolillito ahí. Ujú. No. En allá normal es arroz, habichuela y carne. Ya. Ya. La bandera le llaman. ¿Cómo dices? La bandera. Sí, pero ¿habichuela qué es? Es frijol. Ah, Frijoles. es frijol. Frijoles. Ajá. Pero es sazonado diferente que acá. Ajá. Ok. Sabe diferente, sabe diferente. Ahora sí comes habanero, Carnal. sí. De todo. Es que se vuelve adicto, ¿verdad? Sí, no. Y que yo vine con la mentalidad de que sin miedo al éxito, a probar todo lo que pueda. No pasa nada. Si no me va a matar, vamos a darle. Es muy buena esa mentalidad porque sí, a veces como tienes que tener justo esa para comer en algunos puestos, ¿no? Sí, no, y para vivir nuevas experiencias. Claro. Porque si tú te restringes de no probar esto o no hacer esto, qué chiste. El chiste de la vida es, dale, ¿qué es lo que? Vamos a darle, vamos a tirarnos de aquí, nos tiramos, vamos a comer tal cosa, vamos, con los chapulines, bro, los chapulines allá son, yo creo que no los criamos y lo ponemos como mascota porque no se puede, pero son animalitos amorosos para nosotros. ¿Ah, sí? Sí, son tiernos, nosotros los vemos y nada, no le hacemos nada, Ok. normal, lo dejamos que fluyan. Cuando yo vi que aquí se los comían y yo, no joda. Yo me quedé, no. ¿Y los probaste? ¡Claro! Y le comentaste a tu familia que comiste lo que hasta ahí subí fotos y de todo. Eso era algo histórico para mí. Y si estaban ricos. ¿Sí te gusta? Sí me gustan. Lo probé en una sopa. Bueno, sopa o caldo. Estaban bien buenos. Por ejemplo, guacamole sí me gusta, con unos chapalines. Uno que otro. Hay más cosas también, ¿no? Como los escamoles, ¿ya los probaste? No, ¿cuáles son esos? Huevos de hormiga, sí. No. No. Hay que anotarlo. Ha de ser temporada pronto de escamoles. Es por temporada. Sí. Escamoles. De hormiga. Ajá. Hormigas gigantes son, ¿no? Buena pregunta. Tengo un compa que sí una vez grabó de cómo lo sacan de la De tierra. criadero de... no. ¿Hay criadero? Pues chance que no sé si hay criadero. Ustedes también comenten si hay criaderos para eso. Probablemente. Probablemente sí, porque sí es caro, ¿eh? O sea, sí está carito. Una cantina que conozco en el sur cuesta como 400, 500 varos, pues. Servicio de 3, 4. Como un plato de escamoles al mezcal. Pero está rico, sí. ¡Wow! No sé, pero todo lo que me hablan y tiene la palabra mezcal, yo creo que voy a salir pedo de una vez. ¿Sí? ¿Qué experiencias has tenido con el mezcal? No he tenido, pero es que me da miedo, por eso no he tenido. Siento que pega fuerte el mezcal, ¿no? Es que te saca el diablo, güey. Ve. Bro, yo pedo, me pongo medio raro. Bueno, no raro en mal sentido. No, ya, yo conociéndolo, no joda. Sino raro de alegre, ¿vale? Bailo así, cotorreo. ¿Y yo qué? ¿Qué traes? Pongo así, súper. Yo soy así normal, imagínense, medio entonado. Es que el mezcal, para mí es una chulada, ya, pero hay que saber tomarlo. ¿no? Tiene su truquito. Hay mucha diferencia entre un buen mezcal y un mal mezcal. Te saca el diablo por 5. Una vez pasó ya hace un chingo. No sé si había ya contado esa anécdota acá, creo que no. Una vez estuvimos en una playa, conocíamos a una persona que trabajaba ahí en un bar. Entonces llegaron, creo que eran como una pareja gringa o algo así. Y luego llegaba un señor con un garrafón, así. Y pues te venden el mezcal así, ¿no? Tú pones ¿En como garrafón? Sí, tú pones tu botellita de agua, ¿no? Y te ponen no sé qué. Te sirve. No sé,
100 pesos, 150 pesos, algo así. Pero esa pareja olvidó ahí su mezcalito. Pues dijimos, güey, a ver si regresan, ¿no? Y ya no regresaron, esperamos, como buenos ciudadanos, cuidamos el mezcal de mientras. Ajá, sí. Y ya cuando ya no regresaron, nosotros empezamos a tomar el mezcal. Se nos metió el diablo, pero a varios del grupo. Así mala copa esa noche, pero todos, güey. Ah, pues sí, ¿verdad? Tiré algo raro eso, entonces. El mezcal chulísimo, Ok. donde tomas, yo tomo mezcalito, agua mineral, mezcalito, agua mineral. El próximo día no me duele la cabeza. Wow. Y eso que ya soy ruco. Somos, carnal. Somos, Sí. bueno, tú menos. Tú Un menos. poquito menos, Sí. pero vamos ahí. Chavos rucos. No joda, bro. Sí. Pero Ahora, ese sí, no manches, güey. ese tenía problemas, ese mezcal. Sí. ¿Por qué cambia la calidad? Porque es igual, ¿no? Pero yo creo que sí es el proceso de la destilación. Qué tan limpia es, pues, ¿no? Si tú te puedes identificar con los choques culturales, únete a mi grupo privado de WhatsApp donde subo contenido exclusivo. El link está abajo en la descripción. Y ahí, pues, puede haber un chingo de diferencias, güey. Oh. Sí. Al final de cuentas yo lo veo como un arte eso, ¿no? De sacar el mezcal, No, qué chulada. Hasta eso amo yo. Yo veo las fotos de la planta y digo, wow, qué hermosa. ¿Cómo sacan el mezcal de ahí? ¿Tequila has probado? No mucho. No me he dado ninguna peda con ni mezcal, ni Órale. tequila, ni... No, pues lo que te espera, güey. Porque me da miedo. Yo me la daría como, tú sabes, chido, bien acompañado, algo relajado. Es que sí me aloco, pero me gusta alocarme con mi gente, chido, que me sienta en confianza y así. Ya. Porque me pongo bien alegre. Ah, güey. Por cierto, banda, que dicen nuevo estilo, buchón psicodélico. ¿Sabes qué es un buchón? Sí. Pero me gusta mucho esos, como luego los cazamos en los tianguis, estos. Ay, yo es que quiero ir a un tianguis a comprar ropita. Nunca he ido a comprar ropita. A Hay ver qué tal. muy, muy buenos aquí en Ciudad de México. Las famosas pacas. Ajá. Allá hay también pacas en Dominicana. Hay pacas. ¿Ah, sí? Sí, hay De pacas. ropa. De ropa, sí, claro. Hay pacas también, pero... No, mames, que hay un montón. No. Es increíble. Cómo rematan la mercancía. O por ejemplo, aquí es llévele. No sé, como 5 por 35, llévele. Es semejante allá, es semejante. Todo a 10, Ándale. todo a 5, lléveselo, señora. Todo a 10, todo a 5. Y ahí la gente está buscando ahí en la ropa. Ah, Ajá. Entonces, tianguis ahí también existe como ese concepto de, pues, carpas y vender un chingo de cosas. No igual. Ok. Por ejemplo, en ese lado se llama La Duarte. Normalmente hay locales en la orilla normal y al frente ponen una carpita Ok. con el montón de ropa. Normalmente es así, en ese lado. Pero ese concepto de tianguis, como aquí no. Por ejemplo, el tianguis tiene el concepto básico que tiene que ser en el suelo, ¿no verdad? Eso es por tradición. Sí. Del tianguis viene de eso, de un mercado en el suelo donde usted... A la chacharear, como se dice. Vale, eso es lo primero. Allá en Dominicana, o sea, son más como mercados, pero no tampoco mercados como aquí. Aquí en México, el tianguis se hace en todas las colonias. Es otra cosa diferente. Normalmente no soy yo que lo he visto así, o sí. Los tianguis están en todas las colonias. Ajá, sí. Tiene su día de tianguis. Allá no. Allá puede ser en un sitio específico para ir a comprar tal cosa, se pone ese mercado tal día y ya de todos los lugares se mueven hacia allá. Entonces, para mí no es igual que un tianguis. Ok. No, nada que ver. Sí. No, es que aquí es enorme, ¿no? Y sí, todos los días. Pues la neta, sí, como dices, es todas las colonias, pero yo siento así como varias colonias más como pegaditos a la periferia. En Ciudad de México, casi a Estado de México, ahí esos son los más chidos, güey. A huevo. Esos son los que se ponen ahí. ¿Has ido a la Lagunilla? ¿Al tianguis de la Claro. Lagunilla? Se Sí. pone chido, carnal. Lagunilla, mi barrio. Ya es muy popular, pues, también, ¿no? Sí, yo lo veo. Tú sabes, normalmente la gente lo cataloga como una zona peligrosa. Realmente tiene su momento, yo creo ya cuando va cayendo la noche, que se pone medio delicado. Pero el transcurso del día yo lo veo como
un sitio turístico de Sí. México. Pues, por La supuesto. neta, yo lo veo como un sitio turístico, porque ahí tú ves gente de todo el mundo, de todo el mundo. Y realmente no siento que nadie se anda metiendo con nadie. Incluso yo siento que cuidan el lugar Sí, para que las personas que vayan se lleven una buena experiencia. Yo lo siento como un sitio turístico. por Bien supuesto. bonito, bien chulo, pues ya pasarla chido. ¿Has ido a las micheladas? No, no he ido. ¿No? No he Ah, ido, vamos, no he güey. ido. Va, Sí. va, una micha ahí. ¿Cómo que se llama el que la vende? Uno famoso que la vende. Varios. El El Lupillo. Lupillo. Sí. Yo me visualizo ahí con una michelada del Lupillo, caminando en el tianguis y cantando toda mi chore, chore. Andan de party en party, moviendo el y yo así. El único pinche negro mexicano, carnal. A huevo. ¿Te gusta la chela? A eso es que más le entro normalmente. Ron, whisky, tequila, me da un poquito de... Ajá, de descontrol. Descontrol. Ajá. Pero con la chelita sí, me la paso chido. Y la llevo más relax. Me gusta. La michelada, bro. ¿Te gustan? Bro, cuando yo llegué a México, que probé la michelada, a mí me perdió, mi familia me perdió, todos me perdieron, me volví... Yo no podía estar sin probar una michelada. Eso es una delicia. ¿Ahí no se mezcla? Nah, ya no. ¿No? No se prepara así. La cerveza no, solita. Es que sabe, también sabe rica la Presidente solita, pero cuando yo probé la michelada aquí, no, eso, para mí esa es la bebida de los dioses. La neta. Sí, no, una buena miche a huevo. Con esta calor que hace ahora. A ver, Loki, vete. ¿Qué le pasa a Loki? Órale, aquí tenemos otro integrante. Bueno, ¿ya conociste a Loki? Sí. Quiero mi foto con Loki ahorita. Oye, antes como me comentaste algo cuando estábamos platicando algo de como de la cultura de los perros acá versus como de tu país, como... Oh, cuando yo llegué a México, yo llegué en tiempo de frío. Yo llegué en noviembre por ahí. Cuando yo llegué que veo los perros con ropa. ¡Guau! Pero tú me dices, está bien, si estamos quizá en Dominicana, en las zonas, ¿cómo se dice? Mamoncitas. Ajá, Puede hacer que uno lo vea, puede hacer. Nunca lo he visto, pero puede hacer. claro, Pero aquí, en cualquier colonia, tú ves a su perro con ropa. ya. Y no solo con ropa, cuidadito, cuidadito. Cuando yo vi las estéticas caninas, yo quedé, wow. Ahí cortándole su perito, bañadito, bloven. Bueno, ¿cómo se llama? Secadora, aquí le dicen, secadoras. Y que tienen su cama, o duermen con su dueño. Son sus hijos. Tienen quien lo cuide. Dispensadora de agua. Es otro pedo como tratan a sus mascotas aquí. La neta. Allá normalmente, tengo mi perro. Está ahí arriba de la azotea o está amarrado allá en el patio, que no salga. Normalmente, no son todos, pero normalmente es así. Incluso hay muchos perros callejeros aquí. Es raro tuve un perro callejero, bro. Bueno, ¿en esa nunca viste ninguno? Poquitos. Sí. Y no tanto callejero, porque yo siento están en Es su que, zona ándale. y le dan su comidita y... Sí, eso pasa mucho, ¿eh? O sea, de como los perros de barrio, güey, como que ya luego tienen bien ubicado a dónde ir. Hasta la gente, o sea, yo conozco gente que dice, no, pues no es mi perro, pero pues aquí duerme, ¿no? En el patio y aquí está su comida y entre los vecinos lo cuidamos, ¿no? Ya, Eso es más común, es normal. ya. Incluso, normalmente en cada barrio hay una calle donde hay una manada de perros callejeros que tú no puedes cruzar. A la madre, güey, porque sí son bravos. Son bravos, son agresivos. ¿Por qué? Porque la forma en la que lo tratan, de tenerlo arriba el plato, después lo echan a la calle o amarrado, el perro se vuelve agresivo, bro. Ya. Se vuelven agresivos. Cuando tú ves un pitbull en República Dominicana, tú sales corriendo, tú cruzas a la otra avenida, tú Ya. te alejas. Aquí tú puedes ir caminando y un pitbull cruzarte por el lado y no pasó nada. Los perros aquí son un amor. Bro, no te estoy exagerando. Sí. Dan miedo. Un pitbull allá, eso es miedo. Tú lo visualizas de una vez con que me va a morder, me va a carrilear, me va a agarrar una pata y no me va a soltar. Pero está extraño eso, ¿eh? Porque justo algo así parecido me comentó un compa que es argentino. Me dice, che, boludo, es que en Argentina
todos los pitbulls que he conocido son unos cabrones, ¿no? Y más como sus dueños, porque él adoptó una pitbull, Ajá, ajá. ¿no? Y como dices, es que mi concepto de los pitbull cambió por completo cuando llega acá, güey. Y ahora pensándolo, o sea, obviamente va a haber, no va a faltar el pitbull bravo de alguna colonia, obvio. Sí. Pero, por ejemplo, un pueblo donde, en la playa, donde había un perro de la playa que era pitbull, güey. Era muy amado por todos, El güey. perro de la playa, Sí, people. sí, Es el una Morgan. hermosura, México. Pinche Morgan era muy listo, güey, Morgan. porque sí, era un capo, güey, un capo. ¡Guau! Se sabía toda la vaina de la playa. Ah, llegaron los extranjeros, déjame ir a cuidar. O, que van a comprar comida de tal cosa, que yo me voy a quedar, me van a tirar mi carne. Ándale. Y era tan listo que sabía de, no, pues, o sea, consiguió comida y ya luego fue cotorrear con otro grupo para conseguir más comida y así se Y lo va ahí. llevaba. Y era el perro más feliz, güey. Una vez estábamos en una fiesta y llegó este perro, güey, y obviamente todos lo reconocieron. ¡Ey, Morgan, güey! Guau. Y empezamos a así bailar así, Morgan, Morgan, y el perro así en el medio, güey, así bien contento. Qué Sí, chulo, sí. qué chulo. Yo he cambiado mucho eso con los perros. Yo la veo también como parte de la familia. Aunque no lo conozca, no. Yo lo veo en la calle, ay, perrito, y ya. Cambió mi esencia de cómo yo ver a los animales, en verdad. No solo los perros, también los gatos y cualquier animal. No. México es una chulada. Yo soy una combinación ya, bro, mexicano-dominicano. Ya yo no soy el que cuando yo volví, que era dominicano. No, ya eso cambió, Vale. la neta. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur.